Are we waiting for anyone who needs to be here on either side? No? Okay, give me a signal when you're ready. Mr. Gerardo, welcome. Thank you for being here. You have a witness declaration in front of you. It should be just on the table. I'd be grateful if you could take that and read that into the record, please. Sí, claro. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que diré toda la verdad, diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Thank you. Ms. Hayworth McCandless. Thank you, Mr. President. We're passing out binders right now, and I will ask you a few questions, Mr. Jurado. Okay. Could you please look at the document behind tab 1 in the binder in front of you? Do you recognize that document? Sí, es mi declaración. ¿No se oye? Could you speak closer to the microphone? Sí, es mi declaración. Is your statement based on your personal knowledge and experience? Sí. Is there anything that you would like to correct to your witness statement? Sí. Quisiera hacer dos correcciones. En el punto 2, quisiera agregar que además de lo que allí se indica, he sido profesor en la Universidad de Costa Rica por más de 20 años. Y en el punto 13, donde dice que la consulta enviada por el ministro en el 2003 y 2005 me fue asignada aleatoriamente por el Procurador General, tal y como se me asignaban muchas otras consultas. Quiero hacer la aclaración de que eso ocurrió así en relación con la consulta del 2003, no con la del 2005, que me fue asignada por haber hecho yo la consulta anterior del 2003. Where are you currently working? Actualmente trabajo en el SINAC. And what is your position? Soy el director ejecutivo. For how long have you held this position? Desde junio del 2014. And what did you do before your current position? Era procurador en la Procuraduría General de la República y, como indiqué anteriormente, además profesor en la Universidad de Costa Rica. Could you please describe your work in the Procuraduría's office? Bueno, como procurador me toca hacer pronunciamientos ante consultas que elaboran o ponen o hacen los diferentes entes de la administración pública. Represento al Estado en juicios y hago informes ante la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes. Thank you. Could you please describe your work at SINAC? Bueno, en el SINAC, como dije anteriormente, tengo el puesto de director ejecutivo
Eso implica que tengo que ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, que es como una especie de junta directiva del sistema. Además, me corresponde supervisar el trabajo de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y dirigir el trabajo en general del sistema. Could you please describe your educational background? Sí, obtuve mi licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica y luego obtuve un doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Please explain briefly the main functions of the Office of the Procuraduría. Bueno, las funciones principales de la Procuraduría, tal y como lo indica su ley orgánica, son evacuar consultas como órgano consultivo superior de la administración pública, representar al Estado en juicios e informar ante la Sala Constitucional sobre las acciones de inconstitucionalidad que se presentan con las leyes. En ese sentido, la Procuraduría es un órgano asesor de la Sala Constitucional, que es el Tribunal Constitucional costarricense. While working at the Procuraduría's office, did you work on writing opinions concerning the interpretation of the 1995 Park Law? Sí, hice 2 pronunciamientos. Could you briefly summarize the Procuraduría's opinion with respect to the 1995 Park Law? Sí, muy brevemente, la opinión que yo emití en el 2004 y también en el 2005 fue una respuesta a una consulta que hizo el entonces ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, en relación con la interpretación sobre todo en particular, del artículo 1 de la ley que creó el Parque Marino Las Bablas en 1995. La pregunta que se hacía en ese momento era si en esa disposición, en el artículo 1, había o no un error en la utilización de la expresión aguas adentro. Hice un análisis jurídico de lo que disponía el artículo 1. Encontré que el artículo sí contenía un error porque tenía 2 disposiciones contradictorias. Por un lado, estableció unas coordenadas en relación con la línea paralela que discurre a la costa, según la cual esa línea discurría tierras adentro. Pero por otro lado, usaba la expresión aguas adentro para describir esa misma línea que va a lo largo de la costa. Eran 2 disposiciones contrarias, no se podían aplicar al mismo tiempo, una tenía que excluir a la otra. Por la vía de la interpretación, así lo juzgué en ese momento como adecuado, interpreté la norma en el entendido de que, en atención a la finalidad de creación del parque, que era la protección de los sitios de anidación de la tortuga baula, y en atención a otras disposiciones del parque, la manera más correcta de interpretar ese artículo era ateniéndose a lo que establecían las coordenadas, que establecían que la línea paralela a la costa tenía que discurrir necesariamente por la costa para que el parque tuviera una porción marina, una porción terrestre. Were the opinions binding? La primera no es vinculante en un sentido estricto porque no lo era para el órgano que consultó. La segunda sí. Sin embargo, ambos, por ser pronunciamientos de la Procuraduría, integran la jurisprudencia administrativa y sirven de guías de acción para la administración pública. Were the opinions made public at the time? Sí, fueron dados a conocer porque las opiniones de la Procuraduría se publican en una página web oficial de Costa Rica, que es el Sistema Nacional de Legislación Vigente, que pertenece al Sistema Costarricense de Información Jurídica. And when were they made public? Una vez que son comunicadas al ministro, se publican. Could you please explain briefly the main functions of CNAC? Sí, el SINAC tiene por ley la competencia de proteger la vida silvestre, los recursos forestales, las cuencas hidrográficas y administra las áreas silvestres protegidas.
Are you familiar with the Contraloria's office? Sí. What are the general responsibilities of the Office of the Contraloría? Bueno, la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y tiene como función el control y fiscalización de la hacienda pública. Are you aware of the Contraloria's report that was issued in 2010 regarding the Las Balas National Park? Sí, lo conozco en términos generales. Are you aware that the report made certain recommendations and that in response, CNAC suspended the expropriation proceedings it's responsible for overseeing? Sí, conozco las recomendaciones que hizo la Contraloría y tengo entendido, porque eso ocurrió antes de que yo asumiera las funciones, que eso implicó la suspensión de los procesos administrativos que se estaban llevando a cabo. What is the current status of CNAC's compliance with the Contraloria's recommendations? Al momento se han cumplido buena parte de ellas, aunque quedan algunas por cumplir todavía. Thank you. I have no further questions. Thank you, Mr. Coper. Thank you, Mr. Arado, and my name is Jeff Cowper, and I'm counsel for the claimants. Let me start with the opinions, and if you could, there's a binder, a white binder in front of you, sir. If you could have that binder instead of the, or in addition to the binder given to you by Respondents' Counsel. Please turn to tab 24. And this is the opinion you refer to in your witness statement of February 12, 2004, correct? No, la versión, esta es otra opinión jurídica. Well, let me, I will get this right. Let me turn to tab 25. And I'm going to start one step back. If I'm right, this document of May 5, 2003 was the original request for an opinion on the boundaries of the park. Sí, correcto. Okay. Let me start with this then. And I only have the English translation, sir, but in support of your work, the request included 5 considerations. Sí. And all 5 of those considerations were in the terms of this letter said to be in support of the boundary of the park proceeding inland. Is that right? Sí. Now, with respect to this request, I'm right in thinking that it was not in conformity with proper procedure and that it did not include a legal study from the legal department of the ministry.
Correcto. Para la emisión de un dictamen obligatorio no tenía el requisito indispensable, que es un criterio legal del Departamento Legal del Ministerio del Ambiente. Siempre se pide siempre se solicita, cuando viene una consulta, para que ésta tenga efectos vinculantes, que se adjunte un criterio legal del Departamento Legal del órgano respectivo, fijando una posición sobre la interpretación que se está pidiendo, o la consulta que se está haciendo. My understanding of Costa Rican law is that any query is supposed to be supported by a legal study. Is that not right? No es exactamente así. Hay dos tipos de pronunciamientos que hace la Procuraduría. Aquellos que tienen carácter vinculante para el órgano que está haciendo la consulta y que se identifican con una letra C y que se conocen como dictámenes, que son los que requieren de una opinión, un dictamen previo legal del órgano que hace la consulta, y aquellos que se conocen como opiniones jurídicas y que se identifican con la letra OJ. Estos pronunciamientos, que se hacen también en la Procuraduría, son parte de la costumbre administrativa que se realiza ahí, de la actividad de la Procuraduría, no tienen carácter vinculante. Las opiniones jurídicas muchas veces se hacen cuando por alguna razón viene una consulta como la que vino en esa ocasión, que por su importancia y por la jerarquía del funcionario que le está haciendo, que era un ministro de gobierno, siempre se le da una respuesta, pero sin carácter vinculante, a través de un pronunciamiento de este tipo. No es nada contrario a la costumbre normal de funcionamiento de la Procuraduría y es perfectamente legal. Could you please turn to tab 28? This is your letter of March 4, 2004 to the ministry. Sí. In the second paragraph, in the middle of the paragraph, you speak about the organic law, and you, in English, the translation says, this means that in principle, any query that is not accompanied by the opinion of the corresponding legal counsel cannot be examined. Voy a volver a leer. ¿Me permite leerlo? Eso dice, en principio, pero agrego que, sin embargo, ha sido práctica de este órgano consultivo que cuando el tema lo justifique se emita una opinión jurídica no vinculante. I appreciate that, and I accept that. But my understanding is that the requests here were the same for an opinion, but in the absence of legal study, your answer could not be binding. Is that correct? Correcto, por eso le he dicho yo que la primera respuesta no es vinculante, no era vinculante para el ministro, y eso es lo que se le había indicado. Tiene importancia porque forma parte de la jurisprudencia administrativa y debe ser tomada en cuenta como una guía de acción, pero no tenía carácter vinculante, por eso se emitió como una opinión jurídica y no como un dictamen. Recuerdo la diferencia que había hecho anteriormente entre los dos tipos de pronunciamiento. Este tuvo que emitirse como un pronunciamiento, como opinión jurídica y no como dictamen. If you look at tab 27, please, sir. If I understand it correctly, this letter is the letter you responded to that we just looked at under tab 28. Esta carta que estoy viendo es la carta a la cual yo contesté en la carta anteriormente analizada. Now, this letter attaches a legal study
dated February 18, 2004. If you start at page 2 of the tab. Sí, señor. And would you agree with me that that legal study sets out the 5 considerations which were set out in the request of May 5, 2003? Sí, correcto. And if I then turn back to understand this history going back to tab 28, your letter March 4th required a new request before you would issue a binding opinion. Is that correct? Quisiera aclarar, bueno, en esta carta que yo le dirigí al ministro, contestándole la carta anterior, lo que le indico es que él no puede enmendar el error que se había cometido en la primera consulta. Él en la consulta, hace la consulta y de una vez fija una posición, hace su propia interpretación de la ley de parques. Lo que pasa es que la ley de la General de la Procuraduría pide que sea con un dictamen elaborado por el Departamento Legal del Ministerio. No basta que el ministro dé su opinión, por eso no se le aceptó. Él luego pretende, o pretendió en su momento, que adjuntando el criterio legal a posteriori se le diera carácter vinculante a la primera opinión. Y yo le contesto que ya no se puede, que ya a posteriori no puede ser. Y eso es todo lo que le indico, pero que siempre el pronunciamiento le puede servir como una guía de acción porque forma parte de la jurisprudencia administrativa. So eventually that was fixed, and you pronounced, as you said in your evidence earlier, you gave a binding opinion, which was to the same effect as the earlier opinion. Is that correct? Sí, lo que hizo el ministro, al final de cuentas, fue hacer las cosas bien como las tenía que haber hecho desde el principio. Hizo la consulta y adjuntó un criterio legal de su departamento legal. La consulta fue admitida. Quiero aclarar que yo no resuelvo la admisión de las consultas. Eso lo hace el Procurador General. La consulta fue admitida, me fue dada a mí para que yo hiciera el borrador y procedí a hacer un segundo pronunciamiento que ahora sí podía salir como un criterio vinculante para el ministro. Esa es la diferencia. Es vinculante para el ministro el segundo criterio. Am I right, sir, that there were no material differences between your first and second opinion? En cuanto al fondo, no, porque yo lo que hice fue transcribir la misma análisis legal, prácticamente hice una copia de lo que había dicho anteriormente y le agregué un argumento más a la segunda opinión. Now, with respect to let's deal with the two opinions, and it may be most convenient to have your black binder that you identified earlier. If you have that in front of you, go to tab 3. In the black binder. Now, is this the opinion of the 10th of February, 2004? Sí. Okay. Now,
Now, with respect, we looked at the 2003 request, which is referred to at the beginning of the letter of February 10, 2004. Would you agree with me that the considerations expressed in the letter of May 5, 2003 are included in your opinion? ¿A qué se refiere con incluidas? Okay, that the considerations which were sent to you are matters which are reflected in your opinion in concluding that there was a mistake in the wording of Article 1. Como le dije anteriormente, las opiniones, las consultas tienen que venir con un criterio legal. En el primer caso no venían con criterio legal, sin embargo en la carta en que formula la pregunta el ministro, él fija una posición. Esto es el trámite normal a la hora de elaborar una consulta. Las consultas no son una simple pregunta, sino que viene la pregunta con una opinión sobre cuál puede ser, digamos, la interpretación. A veces el pronunciamiento que uno hace coincide con lo que se ha manifestado en la consulta y a veces no coincide. En este caso hubo algunas coincidencias, pero no fue el mismo razonamiento jurídico. Let me, I want to understand in my questions what work you did to complete your first opinion. Did you make reference to any other considerations than those which were reflected in the letter of May 5, 2003? Sí, por supuesto. Bueno, analicé las competencias que tiene la Procuraduría para abordar una pregunta como la que se le estaba haciendo. Consulté el expediente legislativo que le dio trámite al proyecto de ley y tuve una reunión con el director del Instituto Geográfico Nacional para aclarar el tema de las coordenadas y para ver si efectivamente, siguiendo esas coordenadas, la línea que discurre paralelamente a la costa incluían o no una porción terrestre, es decir, si incluían o no la playa. Esas fueron, digamos, las labores básicas que hice. Del resultado de la reunión con el director del Instituto Geográfico Nacional, según lo que él me dijo en ese momento, siguiendo las coordenadas, esa línea paralela a la costa discurría por la playa. Eran 125 metros tierra adentro. I'm going to get to that in a moment, but let me ask this question, sir. Is there any reference, I don't see any reference in your letter of 10 February 2004 to the history of the law in the legislature. Sí, de lo que yo recuerdo hay una referencia, se habla de cuándo fue aprobada en comisión y en qué momento se le introdujo, se hizo la moción para introducir la expresión aguas adentro. Mr. Cooper, may I just interrupt you for a moment? I just want to clarify something with respect to this document that we're looking at, which is a document that is the claimant's exhibit in the claimant's bundle at 3. And as I understand it, it's intended to have an English translation and behind it the Spanish original. The English translation is a translation which runs to 6 pages. The Spanish original runs to 21 pages. I'm just consulting the document that was actually submitted electronically, and it's the same. So I just want to understand, if I may, what the difference is between the English translation and the Spanish document, because there seems to be some discordance between them. So, Mr. Cope, I don't know whether this is a question that you can answer. It may be a question to be put to respondent. But as you have the floor, let me put that question to you first and see whether you can provide any clarity. Then we'll turn to the respondent.
No, Mr. President, that was one of the questions I was going to come to, but maybe I could stay on this topic for a couple of minutes and we can sort out documentary issues. Sure. Just so that we're all on the same, I'm using the document which was in the respondents binder tab 3. Yes, indeed, that's the one that I'm referring to. Okay. And Sorry, can I just to clarify, it's in Respondents Binder tab 3, but it is an exhibit that was submitted on the record by claimants. That is their exhibit number, C001T. Yes, I'm looking at that, but also looking at what, as it was submitted by claimants, and there is a discordance between those documents. Understood. well, let's clear that up. Mr. Jurado, the first part is a English translation. Is the Spanish original behind the blue binder of tab 3, the entire text of your opinion of the 10th of February 2004? The witness needs to put the microphone on. Perdón, lo voy a revisar. Parece que es el documento completo, sí. Let me ask some discrete questions then. When you prepared this opinion, you were aware that in the committee, in the Congress, an amendment had been made to the bill which formed part of the 1995 law, which inserted the reference seaward in the description of the boundaries parallel to the coast. Sí, yo estudié el expediente para varios motivos, para conocer el proceso de creación de la ley, para determinar los objetivos en la creación de la ley y en el proceso de creación de la ley, en la primera sesión de la comisión plenaria que conoce el proyecto de ley, ya una vez pasado la revisión en la Comisión de Ambiente, que es una comisión especial permanente, donde se le hacen todas las reformas más importantes al proyecto de ley, cuando ya llega la última etapa, en el último momento de aprobación, hay una moción que introduce la palabra aguas adentro, ¿sí? And that term ended up being part of the 1995 law. Sí. And from your thank you. And from your review of the committee minutes, it is correct to say that that was inserted because it was reflected in the discussion that the committee did not want to preserve the terrestrial portion behind the 50-meter public zone. Is that not correct? Sí, como dije anteriormente, esa moción se introdujo en la etapa final de aprobación de la ley, por lo que se desprende de las actas legislativas, no hubo mayor discusión, hubo nada más una presentación de la moción, una votación, la aprobación y luego una intervención de otro diputado explicando por qué habían votado de esa manera. The purpose of the amendment was to move the boundary of the park offshore. Isn't that correct? Según la moción que presentó el diputado que hizo esa propuesta, la intención era que la línea que discurría alrededor de la costa discurriera aguas adentro, eso es cierto.
Now, with respect to your reference to the coordinates, there are only 2 points referred to in the 1995 law by reason of coordinates, correct? Sí, son 2 puntos. And in respect of the area that's defined as running along the coastline, there would be 4 corners of that area. Supongo, yo no soy geógrafo. Es un aspecto técnico sobre el cual yo no tengo conocimiento. Como le digo anteriormente, yo consulté el significado de las coordenadas con el director del Instituto Geográfico Nacional para saber si esa línea, tal y como estaban establecidas las coordenadas, transcurría aguas adentro o tierra adentro. Y según lo que me explicaron en ese momento, y han hecho otros técnicos, otros geógrafos y otros topógrafos, según esas coordenadas discurre tierras adentro. Es contradictorio con la expresión aguas adentro. Además, son las mismas coordenadas que tenía el decreto del 91, y sobre eso no había ninguna duda de que era tierra adentro. Son las mismas coordenadas. I understand that. I think we've already got to the point, there's only 2 coordinates. The way in which the 91 law was described would be 2 coordinates inshore, and then the corners that would be defined by the inshore were not defined by coordinates, correct? No entiendo su pregunta, perdón. If you recall the 1991 law, and you said that it's the same coordinates, that's not quite right, but if you take it, in 1991, there were 2 coordinates given as well, correct? De lo que recuerdo, son las mismas coordenadas, sí. Did the 1995 law expand the park northward to include Ventanas? De lo que recuerdo, sí incluyó el Playa Ventanas. Tendría que leer el texto de la ley del 95 para estar seguro. Let me ask you, did you inquire whether there was an official map of the park in 2004? Se me informó que no había mapa oficial. So returning to my question, and perhaps you can answer this or not, but what I'm suggesting to you, sir, is what the committee did was to use 2 coordinates, and by changing the reference onshore to offshore, they created a area that would have 4 corners that would proceed offshore. Hay otros aspectos de ese artículo que indicarían que no podía ser aguas adentro o que no tendría ningún sentido que fuera aguas adentro. Si entendiéramos que la línea discurre aguas adentro 125 metros de la pleamar ordinaria, entonces ese sería el inicio del límite este del parque, con lo cual el límite oeste serían 125 metros, luego creando una franja de 125 metros en mar. Pero el propio artículo dice que todas las aguas territoriales de la bahía Tamarindo son parte del parque. ¿Qué sentido tendría crear una franja de 125 metros cuando todas las aguas de Tamarindo serían parte del parque? Es decir, el parque en realidad estaría empezando en la línea de pleamar ordinaria y se extendería 12 millas tierra adentro, si tomamos eso en cuenta. Eso también apoya la tesis de que los 125 metros tenía que ser tierra adentro, porque se estaba manteniendo una porción terrestre. Crear una porción de 125 metros en un parque que de por sí tiene
todas las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo, porque llega hasta las 12 millas, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, no solamente es el tema de las coordenadas, es que había que interpretarlo así. Otra manera de interpretarlo es que el parque se iniciaba 125 metros de la primera ordinaria tierra adentro, perdón, aguas adentro, y que llegaba, y que ese era su límite este, y que su límite oeste eran las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo, que también era una interpretación que no tendría mucho sentido, porque entonces el parque terminaría 125 metros antes de la primera ordinaria, habrían 125 metros desprotegidas y luego las tortugas tendrían que llegar a la playa y anidar en los 50 metros. No tiene ningún sentido haber hecho eso. Es decir, evidentemente, la introducción de la palabra aguas adentro creaba un error en la descripción del parque que era totalmente contradictorio con las coordenadas, con las otras disposiciones del artículo, por ejemplo, que incluían las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo, y además con el propósito mismo de la ley, que era crear un parque donde se protegieran los sitios de anidación de la tortuga baula. Si bien la tortuga baula anida en ese espacio de 50 metros, hay que entender claro que esos 50 metros, que según la versión, según la cual el parque no tenía porción terrestre, era solo marino, esos 50 metros son propiedad pública, pero si no están incluidos en el parque, el régimen jurídico de esa propiedad pública no es de protección. El régimen jurídico de los 50 metros de propiedad pública es el de una ley que se llama Ley de la Zona Marítimo Terrestre, que es una ley que no tiene como objetivo principal la tutela ambiental. Es una ley de promoción del desarrollo turístico. Es decir, esos 50 metros son de libre tránsito y de uso público. Eso no puede ser compatible con la creación de un parque. Entonces, si nosotros aceptáramos la tesis según la cual la línea empezaba, la línea imaginaria eran 125 metros tierra adentro, las tortugas no tendrían protección alguna en la anidación. Absolutamente ninguna en tierra, ni siquiera en los 50 metros, porque los 50 metros, eso, como repito, no son una zona de protección ambiental, son simplemente propiedad del Estado. Pero allí la gente puede pasar libremente, es de uso público, el régimen jurídico de esos 50 metros no es de protección ambiental. Esas fueron las consideraciones que me llevaron a mí a determinar que si había un error en la redacción del artículo primero, no era en las coordenadas, no era en haber mantenido todavía el mar territorial de la bahía de Tamarindo como parte del parque. El único error que podía haber en ese artículo era aquel que hablaba de las aguas adentro. Y además es un error consistente en la manera en que se tramitó el proyecto de ley. La discusión profunda y detallada de un proyecto de ley en el proceso legislativo se da en la fase en que el proyecto de ley está en la Comisión de Ambiente, que es donde se reciben las opiniones de todos los expertos, los órganos que se consultan sobre el proyecto de ley. Ahí se le hacen las enmiendas básicas y fundamentales para que salga un texto que pase luego a al cuerpo legislativo que va a aprobar la ley. Lo de aguas adentro ni siquiera se presentó, se discutió en comisión. No estaba en el proyecto original. Es más, en el proyecto original habían 200 metros de protección. Se quería incluir toda la zona marítimo terrestre. Luego se redujo a 125 para hacerlo igual a lo que era el decreto del 91. Ahí se recibieron todas las opiniones técnicas de cómo debería estar conformado el parque. Y nadie hizo una moción orientada a que el parque quedara sin porción terrestre. Repito, más bien el proyecto entró con una redacción en la cual tenía 200 metros de playa de protección y se redujo a 125. En todo ese proceso no se discutió nada de eso. El término aguas adentro se introduce al final, cuando ya toda esta etapa de discusión ha sido concluida. En el puro final del proceso de discusión hay una moción que se presenta y que hace la sugerencia o que propone excluir la costa. Repito, en el análisis de todo el artículo me pareció que era la solución más lógica, más adecuada a todos los diferentes aspectos que regulaba la ley, al propósito que tenía la ley, que si había un error, porque había un error que impedía aplicar la norma, habían disposiciones contradictorias sobre los límites del parque, era que el error estaba en la expresión aguas adentro. I've just been handed a note to ask you to speak a little bit more slowly for purposes of interpretation. Thank you.
Perdón. Have you finished the answer to my question, sir? Do you remember what my Si se question was? entendió lo que dije, sí. Si no, lo puedo repetir. I don't think it's necessary to repeat it. Let me just, I'll try to ask you more narrow questions if I haven't succeeded at doing that. If you look in the black binder, because I may have, I want to go to the 1991 law, and if you look in the black binder, at the front of the binder is, I think, a copy of Exhibit C1B. The black, sorry, yours is white and mine is black. I apologize, sir. The big binder that we gave to you. La blanca. Yes, Blanca. It's not that I'm colorblind, it's just that we have different colors of binders. If you look at the front of the binder, there's two stapled documents. I put that there for your reference so we can use it. You have the Exhibit C1B, which is the translation of the 1991 law. Perdone, no lo localizo. ¿En cuál pestaña está? Ah, C1B. Have you found it now, sir? Sí. Thank you. And just returning, I think I said to you that there were two coordinates given in the 1991 law. If you look at Article 1 of the 1991 law, if I read it correctly, there is no geographic coordinate given for the point at the south of Playa Ventanas. Do you see that? Hay una coordenada al sureste. Yes, so there, in the 1991 law, there was only one geographic coordinate provided at the southern part of the area described. The northern part is simply described as a point in the southern end of Playa Ventanas. ¿Correcto? And I take it, to your knowledge, that point was never settled. ¿A qué se refiere con nunca se resolvió? It was never defined in an official way between 1991 and 1995. No lo sé. Did you see any map of the park described in the 1991 decree that was an official map, starting with and describing the point at the southern end of Playa Ventanas? No vi ningún mapa oficial. Okay. Now, if we return to the coordinates that you had to consider in your work, if you look at the northern coordinate, sir, am I right in thinking that that coordinate does not describe a point at the high tide? Sorry, could you please put the document maybe in front of him so he could refresh his recollection? Return to your opinion, sir. That's perhaps a convenient place to do it under tab 3 of the black binder. My question, I'll repeat the question. My understanding is that the point described as the north of that area is not indicating a point at the high tide.
It's indicating a point over the coastal reefs. No, el pleamar, no. And am I right in thinking that the southern coordinate is also an area that is not technically a point exactly at the high tide? No sé, son preguntas técnicas. Yo soy abogado, no soy geógrafo. Could you turn to, keep that beside you if you like, but if you go to tab 25 of the white binder, and I'm dealing with the English translation of the request of May 5, 2003. But in paragraph 1 of the first consideration for your attention, it says that the coordinates where the coastal strip begins are located over the coastal reefs. Do you see that under paragraph 1? Yo no tengo ningún documento en el separador 5. I'm sorry if I said 5, I'm mistaken. 25. I apologize. We're going back to 25. Sí, aquí hay una opinión jurídica que no hice yo. Ah, perdón, sí. Pero no es de la opinión jurídica, no es la de los, la de Sir, parque. I think we've already been to this document. This is, I thought, the original request to you, to your department. And my only question, sir, is the coordinate of the north in this letter is described as beginning over the coastal reefs, which is not the high tide mark, correct? At the bottom of the first page. Por favor, indíqueme, no sé dónde está leyendo usted. In the English translation, Sí. paragraph 1 at the bottom of the first page, and I'll read the English and then you can take a moment if you would. It says, though the coordinates where the coastal strip begins, north 259.100 and east 332.000, are located over the coastal reefs. Do you see that? Perdóneme, no encuentro ese párrafo. Okay, just to ¿Qué be clear, página I'm in 25, Sí. tab 25, and Sí. in both the English and the French, I see this, sorry, English and the Spanish, I see the same paragraph 1. Maybe Ms. Mitrodotis could just help to make sure we're on the same tab. Interpreter, switch your microphone, please. Ah, perdón. Yo está bien. Ujú. Sí, está bien. My question, sir, was that the first coordinates referred to in the request of May 5, 2003 are said to be located over the coastal reefs and not the high tide line, correct? Correcto. And at the top of the next page, the second coordinates are said to be inland 120 meters from the center of the coastal strip, but not
from the high tide line. There's no reference to it either being 120 meters from the high tide line or being the high tide line, correct? Según la pregunta del ministro, no. So let me just suggest this to you, sir, from a cartographic point of view, whether the park extended into the marine area or into the land area, it would require cartographic fixing in either event to coordinate it with the high tide line. No, eso no lo sé porque yo no soy, ese no es mi campo, no soy geógrafo ni soy topógrafo. La interpretación que yo lo hacía es, la referencia a la pleamar ordinaria es el punto de partida de los 125 metros, ya sea que estos discurran tierra adentro o aguas adentro. La pleamar ordinaria en todo caso está ya determinada. Eso se rige por la ley de la zona marítimo terrestre, que se da a entender por pleamar ordinaria. Let me turn to a different point then. With respect to the comment you made earlier of the duplication of an area that would go seaward in the same law that also protects the waters offshore. Okay, you made that comment earlier that that would be a duplication, correct? No, lo que yo expliqué es lo siguiente. El artículo primero de la ley que crea el parque establece que las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo formaban parte del parque. A partir de allí, si uno entiende que la línea esta que discurre paralela a la pleamar ordinaria discurre aguas adentro y que ese es el parque, 125, una franja de 125 metros, no tiene ningún sentido, puesto que de todos modos ese artículo ya ha declarado que todas las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo son parte del parque. ¿Para qué hacer una franja de 125 metros haciéndolo parte del parque si de todos modos ya era parte del parque? Con lo cual, los 125 metros, si tiene algún sentido hablar de 125 metros en el contexto de ese artículo, es porque los 125 metros son tierra adentro. No tiene ningún sentido hacerlos ir aguas adentro, porque de todos modos ya esas aguas forman parte del parque, porque todas las aguas territoriales de la bahía de Tamarindo eran parte del parque, por disposición del artículo primero. Si lee con cuidado el artículo primero, ahí puede encontrar que está esa disposición. Okay, so returning to and let me put this question to you directly. I suggest to you, sir, that with respect to your conclusion that there was a mistake in the wording of Article 1, that if there was any mistake, it was an intentional mistake introduced into the law by the deputies who unanimously voted in favor of an area defined towards the sea. No sé si fue intencional, yo no puedo determinar eso. Lo que sí puedo saber es que el artículo tiene un error y que puede ser solventado por medio de la interpretación de la norma. Let me try this a different way, sir. I'm suggesting to you that it was not unintentional that the word seaward was included in the law, and that the Congress intended the area defined by the boundaries to proceed to the sea from the coordinates rather than inland. It was not a typographical error or an unintentional error. It was an intentional introduction to the law. Do you have a question for the witness? I think he put a question to the witness. I didn't hear. ¿Cuál es la pregunta? That's good coaching. I'll try it again, and I apologize if the question was not as well expressed as I might. Mr. Jurado, I'm suggesting to you that when you reviewed this,
you knew that this was not a mistake in the sense that the law was referring to seawards as a matter of a mistaken intent, but rather that the deputies had decided to change the boundaries to the seaward. Pero también sabía que los diputados habían dispuesto, porque también lo aprobaron en esa misma ley, otras disposiciones que eran contradictorias con esa expresión aguas adentro. ¿Cuál era entonces la voluntad? Lo del aguas adentro o proteger el desove de las tortugas, que no lo podían proteger si la línea discurría aguas adentro, crear una franja de 125 metros sobre un área que de todos modos ya era parque y desproteger totalmente los sitios de anidación porque los 50 metros no los protegen. El punto aquí jurídico era precisamente determinar cuál podría haber sido en la totalidad de la ley la intención del legislador. Mr. Urado, you were to have the, of course, responsibility today with SINAC, correct? Sí, señor. And is there a publicly available official government map of this park available today? A disposición del público, no, porque no ha sido publicado, pero ya está elaborado. This will get on to something I'll get to after lunch, but I take it that the preparation of an official cartographic map was one of the recommendations of the Controlaria. Sí. And I'm correct that that process is still underway. Lo único que falta es la publicación del mapa. Ya está concluido. Someone's going to ask, it has not been filed in these proceedings, has it? Que yo sepa, no, no sé. Okay. Just before we take the lunch break, let me deal with a couple of other matters arising out of your evidence, Mr. Urado. Firstly, I suggest to you, sir, that there was no environmental report accompanying the file that supported the necessity of a park that proceeded 125 meters inland rather than 125 meters offshore. ¿Esa es su opinión o me está haciendo la pregunta? I'm asking you to agree with me that in the material that was sent to you, you said earlier about the necessity of 125 meters to protect the nesting sites of the turtles. I'm just suggesting to you that there wasn't any technical report that supported that conclusion. No lo sé. Do you recall one? No, no siempre la creación de un parque tiene un informe técnico. Mr. Chairman, I think that's I'm not going to finish before lunch, so I'd appreciate perhaps taking the lunch break now, and I'll endeavor to finish in the afternoon. Mr. President. Could we just suspend for a moment, and I'd like to see lead counsel for both sides off the record, please.
think what we will do now, we would like to get the evidence complete before the lunch break, but we will take a 15-minute recess at this point, and then we'll reconvene at 1:45, in other words, at 12:45, for the continuation of the cross-examination. And just before we break, Dr. Jurado, let me remind you that you are still a witness subject to your declaration, and please do not discuss your evidence with any of your colleagues or any of your counsel until we reconvene. Thank you very much. So we'll reconvene in 15 minutes' time.